Bien, hermanos, vamos a mirar en esta mañana el texto de la segunda carta del apóstol Pedro, ¿no? La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y antes de comenzar, les invito también a que podamos orar al Señor. Señor, esta mañana agradecemos esta bendición de reunirnos juntos, de tener comunión, Señor, de poder aprender también de su palabra. Rogamos que sea su Espíritu Santo ayudándonos, enseñándonos, guiándonos también, Señor, que podamos aprender, que podamos absorber, Señor, la enseñanza y practicarla también en nuestra vida. Señor, te honramos y pedimos su dirección en Cristo. Amén. Bien, hermano, como título de este mensaje es identificando a los falsos maestros, identificando a los falsos maestros, y vamos a mirar el texto que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Para los hermanos de San Felipe, este texto ya lo hemos mirado, nos va a servir para poder comprender bien, profundamente, la intención del capítulo 2. Aquí el apóstol Pedro está mostrando quiénes son estos hombres. Nos quiere mostrar que podamos nosotros como creyentes, o los creyentes a los que le dirige la carta en primera instancia, ellos puedan identificar a estos falsos maestros. Y a través del capítulo 2 nos muestra cuáles van a ser su conducta, cuál va a ser su forma de vida, cuál va a ser su estilo de vida, para que podamos identificarnos con facilidad. Y por medio de las Escrituras va a ser muy fácil. Y por eso el apóstol Pedro quiere que podamos identificarlo, y además está dando un consejo, no advirtiendo a los hermanos: hermanos, tengan cuidado. Tengan cuidado, hubo falsos maestros, hubo falsos profetas, así también habrá falsos maestros. Y para que podamos entender un poquito más este párrafo, el párrafo anterior del capítulo 1, del versículo 19 al 21, nos está hablando de que hay una palabra profética segura. Los profetas hablaron, los profetas guiados por Dios hablaron, y estos profetas registraron todo lo que el Señor quiso que ellos registraran, y hoy tenemos la palabra profética más segura, esta palabra que no cambia, que es verdad, que se cumple. Bien, el apóstol Pedro también dice en el versículo 16 en adelante que él ha dado a conocer esto no siguiendo fábulas artificiosas como estos falsos profetas o falsos maestros. Ese es el contexto entonces anterior para que podamos comprender este párrafo que estamos mirando. Y vamos a observar rápidamente el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro marca aquí el contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Él introduce un tema que es nuevo en la carta, ¿no? En su primera carta, él está aconsejando a los hermanos a obedecer las autoridades, a comportarse como creyentes, dando un buen testimonio, que su conducta no cambie, pero ahora quiere advertir a los hermanos e identificar a estos falsos maestros que se están introduciendo dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, falsos maestros. Así como hubo, ¿no?, tiempo pasado, hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá tiempo futuro, ¿no? Desde que se escribe la carta, habrá entre vosotros falsos maestros, y ese habrá es un habrá de un tiempo continuo. Permanentemente van a existir falsos maestros que se estarán introduciendo dentro de la iglesia. Estos falsos maestros solamente buscan destruir, estos falsos maestros que se levantan por motivación personal, del mismo modo como hubo
falsos profetas que hablaron al pueblo sin que Dios lo haya enviado, sin que Dios le haya dicho, y hablaron de su propio corazón, de su propia palabra, y Dios condena esta actitud. Y quiero que podamos mirar este texto de Deuteronomio, aquí capítulo 18, versículo 20. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esto Dios lo condena, ¿no? Dios condena directamente a estos falsos profetas. Lo condenó en la antigüedad y ahora por medio de esta carta está condenando a estos falsos maestros. Estos profetas eran falsos por partida doble. Primeramente, porque su mensaje era falso, y en segundo lugar, porque reclamaban para sí el oficio profético, en lo cual ellos no habían sido llamados para esto, no habían sido enviados para esto. Dios los condenó por la mentira que enseñaban, y además residía entre el pueblo de Dios con el propósito de desviarlo y torcerlo. Sorprendente, hermano. Estos profetas estaban en medio del pueblo. El pueblo los conocía y ellos hablaban en contra de Dios, atentaban en contra de Dios, buscaban torcer al pueblo y desviarlo. Así como hubo falsos profetas en Israel, bueno, dice Pedro, así también habrá, ¿no? Aquí nos dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Van a ver. Nótese, hermano, que él utiliza entonces el tiempo futuro para advertir a los creyentes acerca de la llegada de tales falsos maestros. Él sabe ya de la presencia de estos falsos maestros y saben que vendrá otros falsos maestros. Lo que está diciendo es que los creyentes pueden esperar tantos falsos maestros como el pueblo de Dios encontró en la época del Antiguo Testamento falsos profetas. Pedro repite la advertencia que Jesús mismo hizo, ¿no?, en su discurso acerca de las señales de los tiempos. Y dice así en Mateo capítulo 24, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y fíjese, ahí está subrayado, y a muchos engañarán. De la misma manera el Señor Jesucristo, como nos advierte, Pedro también está advirtiendo a los hermanos que vendrán falsos maestros que van a introducir herejías, que van a torcer la vida del creyente, y muchos serán engañados. Luego nos dice el mismo versículo, ¿no? El versículo 1, estamos viendo segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice luego que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cuál es entonces el objetivo de estos falsos maestros? Bueno, Pedro descubre sus prácticas y sus motivos cuando revela que estos falsos maestros introducen estas herejías destructivas en forma encubierta, hermanos, e ilegal. Entrarán en la iglesia para diseminar estas herejías, buscando destruir la vida y la fe de los creyentes a través de sus mentiras disfrazadas de verdad. Esto están haciendo estos falsos maestros. Encubiertamente se han introducido dentro de la iglesia. El Judas, ¿no?, el apóstol Judas, también nos muestra y nos dice algo similar. Dice, porque aquí en Judas capítulo, versículo 4, perdón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿se fija? Está diciendo exactamente lo mismo que Pedro. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Falsos maestros, hombres que se introducen encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Ese es el propósito. ¿Qué es una herejía? En palabras sencillas, hermano, o simple, una herejía es cambiar la verdad bíblica por una mentira, ¿no?, que sale de ellos mismos sin ningún apoyo bíblico. Tuercen la escritura, la cambian la verdad y la disfrazan diciendo mentira, negando la eficacia de la misma palabra del Señor.
Sin duda, la palabra del Señor nos enseña que Dios ama al mundo, que el Señor envió a su Hijo a morir por este mundo, pero estos hombres o no van a negar al Señor que los rescató. Ahí está. Y aún negarán al Señor que los rescató. Qué increíble, hermano. Aparentemente estas personas estaban dentro de la congregación. Sí, estaban dentro de la congregación. Eran creyentes, aparentemente parecían ser creyentes. Y creyentes de tal confianza que llegan incluso a enseñar. Se da cuenta la responsabilidad que tenemos usted y yo para cuidar, para ser muy cuidadoso, si tuviéramos que verlo en forma práctica, a ver a qué persona ponemos a enseñar. Aquí habían hombres que ganaron la confianza en la congregación y de alguna manera llegaron a enseñar y estaban enseñando, y en algún momento de sus vidas estos hombres se desviaron negando al Señor que los rescató. Qué increíble. En algún momento se desviaron, en algún momento estos que eran líderes, que llegaron, que ganaron la confianza de la congregación, que estuvieron ahí enseñando, en algún momento de sus vidas se desviaron. Se torcieron, comenzaron a enseñar otra enseñanza, no la palabra del Señor. Debemos ser muy cuidadosos porque llegarán a negar al Señor que los rescató y así seducirán a muchos de los creyentes. El Señor Jesucristo con su sangre ha comprado a muchos, a todos, ¿no? Con su sangre ha comprado nuestras vidas. Y Él espera que nosotros seamos fieles a Él como sus siervos. Pero estos niegan al Señor que los rescató. Se convierten en apóstatas. Aparentemente parecen creyentes, pero al parecer no lo son. Se disfrazaron de creyente, tomaron forma de creyente, se comportaron como un creyente, comenzaron a enseñar la Biblia, pero se torcieron, se desviaron y se convirtieron en apóstatas porque rechazaron al Señor que los rescató. ¿Qué va a suceder con ellos? El mismo versículo 1 dice que atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Este término de destrucción aparece 2 veces aquí en este versículo, ¿no? En la parte final, Pedro escribe que estos maestros, a causa de sus actividades anticristianas, atraen sobre sí una rápida destrucción. Esa es la idea, destrucción repentina, pronta, rápida. Al entrar sutil y falsamente en la iglesia con el propósito de destruir a sus miembros con falsas doctrinas, estos falsos maestros se están destruyendo a sí mismos. El Señor ya tiene un tiempo determinado para ello. Hay un juicio estimado para ellos. Usted puede leer la carta completa y específicamente el capítulo 2, cómo Dios tiene preparado un castigo para estos hombres que en algún momento se desviaron y que están engañando y torciendo la verdad del Señor. Bien, hermanos, miremos entonces ahora el versículo 2. Versículo 2, estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y ahora vamos a mirar el versículo 2 y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El efecto de esta infiltración en la iglesia ciertamente, hermano, es dañino, ya que muchos seguirán, dice ahí, muchos seguirán a estos falsos maestros, ¿o no? Muchos seguirán estas disoluciones. Otra versión, la Biblia de las Américas, dice que muchos seguirán sus sensualidades. Otra versión dice que muchos seguirán sus vidas viciosas. Hermanos, no es tremendo ver supuestamente a un maestro enseñando y teniendo vida sensual con los propios creyentes. Eso es anormal, eso es anticristiano y eso es fácil de identificar, pero muchos se van a ver seducidos y muchos seguirán estas sensualidades, dice aquí, y muchos seguirán sus vidas viciosas de estos falsos maestros. Se verán atrapados fácilmente. Muchos seguirán sus disoluciones.
El Señor Jesucristo también nos advierte, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, falsos maestros vestidos de ovejas, y usted y yo, hermano, debemos aprender a identificarlo. Y esto es lo que Pedro busca a través de este capítulo, que usted, que cada creyente a los que le escribió, aprendan a identificar, saber cuál es su conducta, quiénes son, cómo se mueven, cómo actúan, qué es lo que hacen. Debemos identificarlos. Se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos cristianos adoptarán afanosamente las enseñanzas y el estilo de vida de estos herejes, porque esos son herejes. En vez de rehuir sus malas prácticas, los cristianos crédulos siguen sus prácticas vergonzosas. Fíjese en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Dice que en la parte, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, y ahí está, seducen a las almas inconstantes. El versículo 2, si retrocedemos, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos seguirán sus sensualidades, sus vidas viciosas. Y aquí el versículo 14, que seduce a las almas inconstantes. Así llama a estos creyentes débiles, a estos creyentes que no conocen la Escritura, que no profundizan, que no la estudian, que la desconocen abiertamente, simplemente se dejan llevar por estos falsos maestros y seducen a estas almas inconstantes. Está hablando aquí de estas prácticas vergonzosas. Muchos seguirán sus disoluciones, sus prácticas vergonzosas, dice la NBI. Son descarados, son groseros, no tienen vergüenza, tienen una vida de libertinaje. Pedro vuelve a utilizar esta expresión cuando describe a los habitantes sexualmente inmorales de Sodoma y Gomorra en el versículo 7. Usted lo puede ver ahí. Hombres inmorales, descarados, groseros, sin vergüenza. Así son estos hombres, estos falsos maestros. La enseñanza y la conducta, hermanos, van de la mano. Lo que los falsos maestros enseñaban, esto también practicaban, con el inevitable resultado de que los cristianos seguían esta conducta, ¿no? Les imitaban a estos inconstantes, a estas almas inconstantes, se veían seducidos por estos hombres, no sé si por su vida, por su forma de vestir, por su forma de lucir, no lo sé, pero se veían seducidos y aceptaban todo lo que vinieran de estos falsos maestros sin compararlo con las Escrituras. Los creyentes ponen su testimonio en cuestión. Es importante que cuidemos nuestro testimonio. Usted y yo y los creyentes de ese entonces, cuando Pedro les escribe, les dice, deben cuidar su testimonio, cuídense de estos falsos maestros. Luego nos sigue diciendo el versículo 2, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. El cristiano vive, por así decirlo, en una casa de vidrio, hermano, ya que el mundo incrédulo constantemente nos está observando, no solamente a los creyentes de ese entonces, a los que escribe Pedro, sino que en la práctica hoy en día nosotros también, a usted y a mí, somos observados por el mundo incrédulo. Debemos cuidar nuestra conducta, nuestro testimonio. Y a estos falsos maestros les importaba nada, absolutamente nada, traer vergüenza al evangelio. Y muchos de los que se veían seducidos le seguían trayendo vergüenza también al evangelio, al camino, ¿no?, de la verdad. Y sabemos que este camino de la verdad, ahí dice, ¿no?, por causa de los cuales el camino de la verdad, el evangelio, será blasfemado. Usted y yo nos podemos dar cuenta cómo hoy mucha gente rechaza el evangelio, pero no lo rechaza simplemente porque no quiere creerlo, sino porque ha visto a otros que han traído vergüenza al evangelio. Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad
de conocer las Escrituras, de cuidar nuestros testimonios, de apartarnos de estos falsos maestros, de identificar a estos falsos maestros y rápidamente sacarlos de en medio de la congregación. Es nuestra responsabilidad como creyentes. El apóstol Pedro en su primera epístola pide a los creyentes que mantengan una conducta tan ejemplar entre los creyentes. Dice así en primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los incrédulos gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ciertamente esto es difícil, hermano, pero debemos esforzarnos por tener una conducta, un testimonio como hijos del Señor, no aparentar, sino que debemos vivir como hijos del Señor y hacer un gran esfuerzo, hermano, obedecer a las Escrituras, obedecer a nuestro Señor, vivir como hijos obedientes, temerosos, teniendo un testimonio frente a los incrédulos. El cristiano no es simplemente, o el cristianismo no es simplemente una forma de vivir. El cristianismo está guiado por la verdad del Evangelio. La verdadera doctrina debe producir una verdadera vida. Conocer la palabra del Señor debe traer transformación a nuestra vida y un testimonio hacia el mundo. Y por último vamos a ver el versículo 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No solamente estos hombres negarán al Señor que los rescató, no solamente van a seducir a las almas inconstantes, no simplemente van a torcer las Escrituras, sino que además tienen una conducta de avaricia. Estos hombres son avaros. Sus motivaciones principales pecaminosas no solo es justificar las perversiones de sus prácticas torcidas, sensuales, en medio de la congregación. ¡Qué increíble! ¿Cómo ustedes y yo no los vamos a identificar? Rápidamente debemos identificar a estos sensuales dentro de la congregación, sino que también sus motivaciones son económicas. Los lleva al grado de querer engañar a los creyentes para que puedan dar dinero usando el argumento del miedo y, como hoy conocemos, hermanos, el evangelio de la prosperidad. Se les prometen a la gente prosperidad a cambio de que ellos den mucho porque ellos van a ser prosperados. ¡Qué engaño, hermano! Hombres llenos de avaricia, solo buscan sacar provecho de los creyentes. Dice, por avaricia harán mercadería. ¿Se entiende eso, no, hermano? Mercadería. Usted va a ser el producto del mercado, el producto del cual va a sacar el provecho. Por avaricia van a vender a los creyentes, van a engañar a los creyentes, van a llevarlos a que ellos se sientan, que puedan tener prosperidad dando mucho dinero, den más, y mientras más den es lo que ustedes van a recibir. Mentira, la Escritura no nos enseña eso. Debemos identificar a estos falsos maestros. Fíjense, dice el texto ahí mismo, ¿no? Primera Timoteo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, falsos maestros. Quizás partieron bien, pero en algún momento se torcieron, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El versículo 14 dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, seducen las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Capítulo 2, versículo 14. Tienen el corazón habituado a la codicia, eso está ahí, en su corazón, la avaricia. Son expertos en despojar a los creyentes de sus bienes materiales, son expertos. Cuidado, hermanos. Pedro quiere que podamos identificar a estos falsos maestros en su conducta y estilo de vida. Las Escrituras nos enseñan a dar, hermano. A dar, nos enseña por qué debemos dar y también nos enseña cómo debemos dar. ¿Por qué damos, hermano? Damos porque Dios nos dio
primero. Eso dice Crónica, ¿o no? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En primer lugar, damos porque el Señor nos ha dado. Él nos ha dado primero. Luego, hermano, ¿por qué damos entonces? Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. Damos porque esto le agrada al Señor voluntariamente, no obligadamente, sino que voluntariamente. Pero estos falsos maestros te obligan, te fuerzan. Tienes que darlo todo, saca todo lo que tiene y ponlo ahí, porque Dios te va a dar el doble, el triple. Así son, habituados a la codicia. Pero nosotros damos porque al Señor le agrada dar, que nosotros demos, porque Él nos ha dado primero. ¿Cómo debemos dar? Bueno, aquí nos enseña, según a los Corintios, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sin duda, hermano, nosotros debemos dar con alegría, con gozo de lo que el Señor nos ha dado primero, luego damos al Señor voluntariamente, no por tristeza, sino que con gozos, agradecido de lo que el Señor nos da y hace con nosotros. Pero ¿qué hacen estos falsos maestros? Te obligan, te fuerzan. Ahí están, atentos. Tienen el corazón habituado a la codicia. Sigue diciendo el versículo 3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuál es el destino de estos falsos maestros? Ahí está. Dios tiene el control de cada situación. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. No se tarda. Dios tiene el control de todo esto. La perdición y la destrucción de estos falsos maestros está sin duda dada por el Señor. Desde hace mucho tiempo la condenación está sobre ellos y su destrucción no se da el lujo de dormir. Eso es lo que dice el texto al final, ¿o no? Su perdición no se duerme. El vocabulario que usa Pedro adopta o no de alguna forma algún sentido legal. Dios es el juez que decide el veredicto y el veredicto que Dios ha pronunciado es la destrucción final para estos culpables, falsos maestros. Hay una condena para ellos. Dios es amor, sin duda Dios es amor. Dios es justa, Dios es justo, Dios es justo. Y en su justicia Él tiene preparado esta condenación y esta destrucción para estos falsos maestros. Pedro, ya ha declarado que esta destrucción es rápida. En cualquier momento vendrá sobre estos falsos maestros, repentina. Estos maestros que han recibido el veredicto de Dios son como prisioneros que están esperando su sentencia. Literalmente aquí el texto está diciendo que su juicio está activo. Su condenación no se tarda. Pedro también personifica la palabra perdición al describirla como alguien que no duerme, y su perdición no se duerme. El juicio entonces y la destrucción son dos fuerzas que están en acción y que despiertan para cumplir el mandato en obediencia a Dios. Dios no permitirá que estos hombres malvados escapen de su castigo. Sin duda, Dios va a castigar. Se han infiltrado en medio de la congregación, se han disfrazado de ovejas. Muchos le hemos creído y han llegado a lugares donde están enseñando en medio de la congregación y en algún momento se han torcido y han sacado lo que realmente son,
falsos maestros que están seduciendo a las almas inconstantes y que tienen el corazón habituado a la codicia y que solamente quieren hacer mercadería de los creyentes. Solamente buscan eso. Quiero, antes de terminar, acá en Santiago, muchos de ustedes vieron un reportaje, el pastor Víctor me hizo notar, una hermana de otra congregación me advirtió diciendo que iba a haber un reportaje de esta iglesia, la Catedral del Espíritu Santo, ¿la conocen o no? La que está ahí en Macul con Agrícola en ese sector, una iglesia, yo conocí al Señor en ese lugar, hermano, el año 86. Estuve adentro por muchos años, sé quiénes son, sé cómo se mueven, sé lo que hacen. Ahora lo sé porque conozco la Escritura. En ese tiempo para mí todo lo que se hacía era normal. Y cuando esta hermana me escribe para advertirme y vi el reportaje de este falso maestro que está en ese lugar, que tiene y que seduce a las almas inconstantes, un hombre que se hace llamar obispo, que tiene y que ya ha tenido 3 matrimonios fracasados. En su primer matrimonio ya está descalificado, simplemente está descalificado. No quiere decir que no se puede volver a casar un pastor. Se puede volver a casar si quedó viudo, si a lo mejor la mujer lo abandonó, pero este hombre maltrató a su primera mujer físicamente, verbalmente, hay evidencia de eso. Dejó a otra mujer embarazada y la echó de la congregación y él sigue ahí, él ya está descalificado. La congregación debió haberlo puesto en disciplina y haberlo expulsado, haberlo sacado de ese lugar donde está. Pero ¿sabe cuál es el error? Él es el dueño de ese lugar. Él es el dueño, él se siente el dueño. Y la congregación ha aceptado eso. Y eso es un gran error, porque el Dios de esa congregación es ese obispo, no es el Señor. Ciertamente sentí mucha vergüenza por el Evangelio, hermano, y mucha tristeza por los verdaderos creyentes que están en ese lugar. Doy gracias al Señor que nos sacó de ahí hace muchos años con mi esposa y nos llevó a buenos pastos, donde hemos crecido, donde hemos conocido de la palabra del Señor, pero no dejo de orar por los que aún están ahí, que aún aman al Señor y que verdaderamente son hijos, pero desconocen las Escrituras y están engañados, almas inconstantes. Hermanos, debemos ser valientes, debemos perder el temor y enfrentar a estos falsos maestros bíblicamente. Pedro busca y advierte a los creyentes, a quienes le escribe la carta y en extensión a nosotros. Como aplicación, entonces, hermanos, en primer lugar, debemos estar atentos y despiertos para identificar a estos falsos maestros y lo hacemos conociendo las Escrituras. Sin un estudio permanente de ella, será difícil reconocer las mentiras disfrazadas de verdad. Necesitamos, usted y yo, conocer las Escrituras tal cual son. En segundo lugar, si conocemos la verdad, la enseñamos y la practicamos, no seremos arrastrados ni seducidos, apartándonos de ellas como almas inconstantes. No seremos arrastrados si practicamos el Evangelio, si vivimos el Evangelio, si conocemos las Escrituras, no seremos arrastrados como almas inconstantes. Y en tercer lugar, hermanos, las enseñanzas del dar es un principio que Dios nos enseña. Estos son hombres acostumbrados a la avaricia, tienen su corazón lleno de codicia, pero la palabra del Señor nos enseña a dar. Es un principio de Dios, el dar, con el propósito de que nosotros podamos participar de este privilegio. Pregunto, ¿es posible que podamos dar algo a Dios si Él es el dueño de todo? La respuesta natural es no, no. Pero el Señor nos da este privilegio para que podamos dar y podamos ser parte de sus bendiciones. Si comprendemos este principio bíblico, nunca debiera existir otra motivación como la avaricia al momento de dar. Así, hermanos, podemos identificar a aquellos que solo buscan su propio beneficio y no el de otro.
Que el Señor nos ayude. He hecho esta observación nuevamente para que podamos mirar, identificar y podamos comprender el desarrollo del capítulo 2 de esta carta de Pedro. Les invito a orar, hermanos. Señor, damos muchas gracias por el tiempo que hemos tenido de acercarnos a su palabra. Gracias, Señor, por esta advertencia que nos entrega el apóstol Pedro a través de esta carta. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser hijos obedientes, maduros, que conozcamos tu palabra, que no solamente nos quedemos con la enseñanza, que no solamente nos quedemos con el sermón, sino que nosotros podamos indagar, investigar, estudiar, escudriñar, para que podamos con facilidad identificar a los falsos maestros que pueden introducirse en medio de las congregaciones. Ayúdanos y líbranos a nosotros de estos falsos maestros. Señor, guárdanos de este mal. Libra a esta iglesia, Santiago, San Felipe, de falsos maestros. Ayúdanos, Señor. Gracias por este consejo de advertencia. Guíanos, Señor, en tu verdad, que conozcamos su verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.